Blackwater, tomo 2, El dique. Resumen, Blackwater, tomo 1, La riada. El domingo de Pascua de 1919, el pueblo de Perdido, Alabama, amanece completamente inundado por los ríos Perdido y Blackwater. Oscar Caskett y Bryce Sugarwhite rescatan del Hotel Osceola a una joven de misterioso pasado llamado Elinor Dahmer. Elinor, que parece haber hallado su hábitat natural en el río Perdido, es acogida en la casa de James Caskett, el tío de Oscar. Durante los siguientes meses ayudará a la familia Caskett a reconstruir el pueblo, ganándose así la confianza de todos menos de la matriarca Mary Love. Esta, furiosa por el compromiso de la joven con su hijo, intenta boicotear su relación, y cuando Oscar y Elinor se casan a escondidas, le hace un regalo envenenado. Manda a construirles una casa que no podrán habitar hasta que no terminen las obras. Tras meses de retraso, Elinor, desesperada por salir de la casa de Mary Love, accede a intercambiar a su primera hija, Miriam, por su propia libertad. Segunda parte, El dique. Capítulo 1, El ingeniero. Señor, protégenos de las inundaciones, del fuego, de los animales rabiosos y de los negros fugitivos. Esa era la oración de Mary Love Caskett. Ella la pronunciaba antes de cada comida. La había aprendido de su madre, que en su día había escondido la plata, los esclavos y los pollos de la codicia de los hambrientos saqueadores yanquis. Pero en los últimos tiempos, también ella como Sister habían empezado a añadir para sus adentros una plegaria silenciosa frente a un quinto peligro. Y Señor, protégenos también de Elinor Dahmer Caskett. Al fin y al cabo, Elinor era una mujer temible, que había introducido todo tipo de problemas y sorpresas en la vida de los Caskett de Perdido. Hasta entonces, que eran tan estables. Después de aparecer misteriosamente en el Hotel Osceola en el momento culminante de la gran inundación de 1919, había hechizado primero a James Caskett, el cuñado de Mary Love, y luego a su hijo Oscar. Más tarde, se había casado con este a pesar de la oposición frontal de Mary Love. Elinor tenía el pelo del mismo color, rojo, turbio, que el agua del río Perdido. Y aunque no tenía conexiones familiares ni dote, al final le había arrebatado a Oscar y se lo había llevado a la casa de al lado, dejando a su propia hija como fianza al marcharse. Y eso, pensaba Mary Love, demostraba que Elinor era una mujer para quien no existía ningún sacrificio demasiado grande en tiempos de guerra. Para Mary Love, que nunca había tenido a nadie que cuestionara su soberanía, Elinor era una adversaria de armas a tomar. Si ya antes Mary Love y Sister se habían mostrado sobreprotectoras con la pequeña Miriam, como la mimaban ahora. Había pasado ya 2 semanas desde que Elinor y Oscar se habían mudado, y por el momento Elinor no había dado señales de arrepentirse del trato. A sus 51 años, Mary Love nunca tendría otro hijo. En cuanto a Sister, le faltaba poco para cumplir los 30, pero no tenía perspectivas del matrimonio, por lo que era poco probable que tuviera una hija que no fuera la que le había cedido su cuñada. Las dos mujeres no dejaban a la niña sola ni un momento, por miedo a que Elinor estuviera acechando desde detrás de una de las cortinas recién colgadas de su salón trasero y se abalanzara sobre ella. La cogieran en brazos y se la llevara furtivamente. Ni Mary Love ni Sister tenían intención de renunciar a Miriam, aun cuando se lo exigiera el mundo entero y la ley. Al principio, Mary Love y Sister se prepararon mentalmente para que Elinor las visitara cada 2 o 3 días. Estaban seguras de que iba a decirles cómo debían hacer esto o aquello por el bien de la niña, de que rompería a llorar y rogaría poder tener a Miriam, aunque fuera tan solo 1 hora cada mañana, y que se pasaría el rato inclinada sobre la cuna de su hija, lista para arrebatársela a la menor oportunidad. Pero Elinor no hizo nada de eso. De hecho, Elinor nunca iba a ver a su hija.
se mecía plácidamente en el porche de su nueva casa y corregía la pronunciación de Sadie Sapp, que se sentaba a sus pies con su lectura de sexto. Elinor saludaba cortésmente a Sister y Mary Love con la cabeza cuando las veía, o por lo menos cuando era posible no fingir que no las había visto, pero nunca pedía ver a la niña. Mary Love y Sister, que nunca habían estado tan unidas, hablaban para tratar de decidir si debían confiar en Elinor o no. Finalmente decidieron que lo mejor para evitar riesgos era considerar aquella actitud tan desapegada como una estratagema para lograr que bajaran la guardia, de modo que no la bajaron. Cada domingo Mary Love y Sister se tumbaban para quedarse en casa con la niña durante la misa matutina. Se sentaban en el mismo banco que Elinor, la saludaban cortésmente y si la ocasión lo exigía, hablaban con ella. Entonces un día Mary Love sugirió que ella y Sister acudieran juntas a la iglesia para provocar a Elinor. Al ver allí a las dos, se daría cuenta de que la pequeña Miriam estaba sola, protegida tan solo por Ivy Sapp, pero no podría abandonar la misa para ir a por su hija. Los domingos, por la mañana, Sister y Mary Love se aseguraban siempre de no salir de casa hasta haber visto a Oscar y a Elinor dirigirse juntos a la iglesia, por temor a que un día ésta se quedara en casa y les robara a la niña antes del primer himno. Un domingo, sin embargo, Mary Love y Sister no miraron por el ventanal cuando Oscar se marchó. Supieron que Elinor se había ido con él, pero al llegar a la iglesia descubrieron, consternadas, que se había quedado en casa para cuidar a Sadie, que tenía papera. Entonaron los himnos con voz temblorosa, no escucharon ni una palabra del sermón. Se les olvidó levantarse cuando debían levantarse y se quedaron de pie cuando debían sentarse. Regresaron a casa a toda prisa, pero encontraron a Miriam profundamente dormida en la cuna de aquel porche lateral, donde Ivy Sapp le cantaba una nana sin letra. En la casa de al lado, Elinor Caskey estaba sentada en el porche leyendo el Register, el periódico de Móvil. Nada le habría resultado más fácil que cruzar el patio, subir al porche, detener a Ivy con una palabra severa, sacar a Miriam de la cuna y volver a casa con la niña en brazos, pero no lo había hecho. Sister y Mary Love concluyeron que Elinor no tenía ningún interés en recuperar a su hija. Convencidas de que Elinor había renunciado definitivamente a su hija, aunque sin entender cómo algo así era posible, Sister y Mary Love empezaron a preguntarse qué pensaría Oscar sobre el asunto. Visitaba a veces a su madre y a su hermana, aunque nunca comían con ellas. Y, como señaló Sister, nunca entraba a la casa, sino que se limitaba a las visitas al porche lateral. A veces, a última hora de la tarde, si las veía en el porche, se acercaba y se sentaban unos minutos en el columpio. Saludaba y después se inclinaba sobre la cuna y decía, ¿cómo estás, Miriam? Como si esperara que la niña de 6 meses le contestara. No parecía particularmente interesado en su hija, y si Sister le contaba alguna novedad precoz o cómica del desarrollo de Miriam, se limitaba a sentir con la cabeza mientras esbozaba una sonrisa. Al rato, con la excusa de que Elinor se estaría preguntando dónde se había metido, se despedía con un hasta luego, mamá. Adiós, Sister. Hasta pronto, Miriam. La repetición de aquella pauta que ponía de relieve el escaso poder de influencia de las dos mujeres ejercían sobre él, Sister y Mary Love comprendieron que al conseguir a Miriam y librarse de Elinor también habían perdido a Oscar. En la gran casa nueva, situada en la linde del pueblo, Oscar y Elinor se dedicaban a pasear por las 16 habitaciones. Por la noche se sentaban a la mesa del salón y se daban cuenta de los restos fríos de comida. La puerta de la cocina estaba abierta para que Sadie, que comía lo mismo que ellos junto a la encimera, no se sintiera sola. Cada 2 noches, cuando cambiaba la cartelera, Oscar y Elinor iban al Ritz
Aunque la entrada del Parco de los Negros solo costaba 5 centavos, siempre le daban a Sadie 25, fuera o no. Al llegar a casa, se sentaba en uno de los columpios del porche dormitorio del piso de arriba. Al cabo de un rato, mientras Oscar mecía sin ganas el columpio con la punta del zapato, Elinor se volvía y apoyaba la cabeza en su regazo. A través de la mosquitera contemplaban el perdido, que iluminado por la luna, fluía sigilosamente detrás de la casa. Y si Oscar contaba algo, era sobre su trabajo, sobre el increíble progreso de los robles acuáticos, que tras apenas 2 años medían casi 10 metros, o sobre los chismes que había oído esa mañana en la barbería. Pero nunca mencionaba a su hija, a pesar de que la ventana de la habitación de Miriam era visible desde el columpio. A veces iluminaba y Mary Love o Sister aparecían al otro lado y caminaban de aquí para allá, mientras cuidaban de la hija que él había perdido, como si se la hubieran robado los gitanos o se hubiera ahogado en el río. Elinor estaba esperando otro hijo, pero Oscar tenía la sensación de que aquel embarazo era mucho más lento que el primero. El vientre de su mujer parecía menos hinchado a pesar de lo avanzado de la gestión, por lo que la instó a visitar al doctor Beckin. Elinor accedió y volvió con un informe que decía que todo estaba bien. Aún así, accedió al deseo de Oscar de no volver a dar clases en otoño y para sorpresa de esta pareció conformarse con pasar el día entero en casa. Además, no decoró y para tranquilidad de Oscar renunció a sus baños matutinos en el Perdido. Pero a pesar de las precauciones de su esposa y de las palabras tranquilizadoras del doctor Benkid, Oscar seguía inquieto e insatisfecho. A Mary Love Caskett le habría gustado que Perdido reconociera que había ganado la batalla contra su nuera. ¿Cómo iban a pensar otra cosa en el pueblo si era ella quien se había quedado con el botín? Había ganado a la pequeña Miriam a costa del afecto de su hijo, pero de cualquier forma, tarde o temprano, Oscar tenía que elegir con quién iba a quedarse. Además, ¿qué hijo pertenece alejado de su madre para siempre? Mary Love no tenía ninguna duda de que Oscar volvería a ella algún día, y entonces su victoria sobre Elinor Caskett sería realmente dulce y completa. Pero para consternación de Mary Love, en Perdido nadie veía las cosas así, ni mucho menos. Lo que veían en Perdido, en cuanto el humo se había despistado, era que Elinor Caskett estaba en lo alto de la colina, enarbolada, una bandera intacta y sin rastro de sangre. Había renunciado a su única hija, pero aquello no parecía importarle en absoluto. Y más allá de eso, Elinor Caskett no actuaba como una mujer derrotada. Si bien era cierto que nunca iba a visitar a su suegra, su cuñada y su hija abandonada, en público siempre era agradable con ellas. Nada en su tono sugería ironía, sarcasmo, ni rescoldos de rencor. Nunca nadie la oía pronunciar ni una mala palabra contra Mary Love o Sister. Asimismo, tampoco trataba de subyugar a Caroline Denborneth o a Manda Turk para predisponerlas contra Mary Love, estableciendo una relación de intimidad con estas ni con su hija. Elinor tampoco se opuso nunca a las visitas de Oscar a la casa de su madre, ni lo hizo sentirse culpable por ello. No solo eso, sino que de vez en cuando enviaba a Sadie con cajas de melocotones y botellas de néctar de mora que ella misma había preparado, pero nunca puso un pie en la casa de Mary Love. Nunca preguntó por la salud de su hija y nunca invitó a Mary Love o a Sister a ver la nueva casa amueblada y decorada. Por ello, en cuanto se hubo convencido de que su nuera no iba a hacer nada por tratar de recuperar a Miriam, Mary Love se dijo que no había humillado lo suficiente a Elinor y empezó a buscar la manera de aplastarla. 1 año y medio antes el día después de que Elinor anunciara su primer embarazo, llegó a Perdido un hombre llamado Early Haskell.
Tenía 30 años, pelo y ojos castaños y un espeso bigote marrón. Tenía también una tez quemada por el sol, brazos fuertes y piernas largas, y un armario que parecía contener exclusivamente pantalones caqui y camisas blancas. Había estudiado en la Universidad de Alabama y había recibido heridas superficiales a orillas del Marne. Durante el tiempo que había pasado en Francia, había aprendido todo lo que había que saber sobre movimientos de tierra. Su conciencia entera, de hecho, parecía estar imbuida por la tierra, ya que solo se sentía cómodo de verdad cuando tenía los pies firmes plantados en el suelo. No solo eso, sino que parecía tener siempre tierra debajo de sus uñas y en los pliegues de los pies bronceados. Aunque nadie pensó jamás que pudiera deberse a una falta de higiene personal, la tierra parecía ser parte integral de aquel hombre, un elemento totalmente inobjetable. Husky era ingeniero y había acudido a Perdido para determinar si era posible proteger al pueblo de futuras inundaciones, mediante la construcción de una serie de diques a lo largo de los ríos Perdido y Blackwater. Con la ayuda de 2 estudiantes de topografía de la Politécnica de Auburn, Early Husky trazó planos del pueblo, sondeo de profundidades de los ríos, calculó sus respectivas alturas sobre el nivel del mar, examinó los registros del ayuntamiento y analizó las desviadas marcas que había dejado la reada de 1919. También habló con los capataces de los aserraderos que se servían de los ríos para transportar troncos, tomó fotografías de las partes del pueblo más próximas a las orillas, envió cartas solicitando información a los ingenieros de Natchez y Nueva Orleans, y se embolsó un salario sufragado en su totalidad por James Casket, algo que tan solo sabía el resto de los miembros del Consejo Municipal. Al cabo de 8 semanas, durante las cuales parecía estar en todas partes, siempre cargaba con mapas, instrumentos, cuadernos, cámaras, lápices y ayudantes. Early Husky desapareció. Había prometido planes detallados en un plazo de 3 meses, pero poco después de su partida, James Casket recibió una carta en la que el hombre le comunicaba que no iba a poder cumplir el plazo acordado a causa de una serie de proyectos del ejército que exigían su presencia en el campamento de Ruka. Early Husky seguía en la reserva. Cuando finalmente terminó su compromiso como reservista, anunció que iba a regresar a Perdido para completar sus planes lo antes posible. ¿Quién sabía cuándo decidirían los ríos desbordarse de nuevo? Early Husky había vivido con su madre en un pueblecito llamado Pine Cone, en el límite de la región de Woodgrass, en Alabama. La madre había muerto hacía poco y Early, que no veía la necesidad de volver al pueblo, había vendido la casa de su madre y había escrito a James para preguntarle si el dueño del aserradero tendría la amabilidad de encontrarle un lugar donde vivir. Early esperaba poder no solo trazar los planos, sino también supervisar la construcción del dique, siempre que el Consejo Municipal tuviera a bien considerarlo apto para el trabajo. Por lo que podía llegar a pasar hasta 2 años en el pueblo, y 2 años era tiempo suficiente para justificar la compra de una casa. Una noche, James mencionó la noticia en la casa de Mary Love. James pensó que se trataba de una información interesante, pero de poca importancia, por lo que le sorprendió la vehemencia con la que reaccionó Mary Love. «¡Ay, James!», exclamó su cuñada. «No dejes que ese hombre compre una casa». «¿Por qué no?», preguntó James en tono afable. «Si quiere hacerlo y tiene el dinero». «Porque va a desperdiciar el dinero», exclamó Mary Love. «Bueno, pero ¿qué quieres que haga el hombre, mamá?», preguntó Sister sentada con la silla de lado. Miriam rebotaba sobre sus rodillas mientras Grace, de 9 años, le ofrecía un dedo para que se sujetara y no perdiera el equilibrio. «No quiero que tire el dinero», insistió Mary Love.
Quiero que venga aquí y se instale con nosotros. La habitación extra donde dormía Oscar está vacía. Tiene baño privado y una sala de estar, donde podría poner una mesa de dibujo. Puede que yo también me compre una de esas mesas. Caviló aparentemente. Siempre he querido una. No, nunca has querido una, dijo Sister contradiciendo a su madre con la misma naturalidad con la que podría haber dicho pásame los guisantes por favor. Ya lo creo que sí. Mary Love, ¿por qué quieres que el señor Haskett se hospede aquí? Preguntó James. Porque Sister y yo nos sentimos solas y el señor Haskett necesita un lugar donde quedarse. No le conviene vivir solo. ¿Quién le cocinaría? ¿Quién le lavaría la ropa? Es un buen hombre. Lo invitamos a comer cuando vino la otra vez. ¿Te acuerdas? James, escríbele y dile que puede quedarse aquí en esta casa tan grande con nosotras. Comía los guisantes con cuchillo, añadió Sister. Mamá, dijiste que nunca habías visto a un hombre respetable hacer eso en público. Te preguntaste de qué clase de hogar debía de haber salido. De hecho, yo fui la única en toda la casa que lo trató con amabilidad. Una tarde el señor Haskett vino a hablar con Oscar y Eleanor. Se levantó de la silla y se fue sin dejar siquiera que éste la presentara. En mi vida había visto semejante grosería. ¿Y por qué crees que hizo eso? Preguntó James, que pronto creyó intuir a qué se debía la entusiasta e inesperada propuesta de Mary Love. No lo sé, se apresuró a decir Mary Love. Lo que sí quiero saber es si vas a escribir esa carta, James, porque si no, lo haré yo. James se encogió de hombros, aunque no tenía ni claro cómo iba a terminar todo aquello. Le escribiré mañana desde la oficina. ¿Por qué no lo haces esta noche? Mary Love, como sabes que el hombre va a decir que sí. Puede que no quiera vivir aquí. ¿Por qué no iba a querer? Preguntó Mary Love. Bueno, respondió James al cabo de un momento. A lo mejor no quiere alojarse en una casa donde hay un bebé que llora. Miriam no llora, replicó Sister indignada. Ya lo sé, dijo James, pero los bebés suelen llorar. No pueden esperar que Early sepa que está tratando con un caso especial. Pues díselo tú, dijo Mary Love, y James accedió a escribirle la carta esa misma noche. Oye, James, añadió Mary Love con un susurro cuando acompañó a su cuñado hasta la puerta. Una cosa más, ni una palabra sobre esto a Oscar, ni tampoco a Eleanor. Quiero que todo esté preparado antes de anunciar nada. Quiero que sea una gran sorpresa.